En esta oportunidad en Ahora TV estamos junto a Manuel Kaufman, que es fundador de Argentina en Python, un proyecto del cual nos va a hablar justamente en esta entrevista. Manuel, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bueno, contanos en primer lugar qué es Argentina en Python. Bueno, Argentina en Python es un proyecto personal y comunitario, me gusta decir a mí, porque tiene muchas ideas mías volcadas en el proyecto, pero también tiene mucho apoyo de la comunidad de Python internacional y de la comunidad de Python argentina, sobre todo. Bien, en Eh, primer lugar, ¿qué es Python? Claro, Python es un lenguaje de programación para computadoras, ¿sí? Es la forma en la Ujú. que uno escribe un programa y puede expresarle diferentes acciones a realizar a la computadora, ¿sí? Es como hablar inglés o hablar español o hablar italiano, pero en vez de comunicarse con otra persona, uno se puede comunicar con la computadora, dándole instrucciones y órdenes para que haga determinada tarea o resuelva determinado problema. Bien, y se puede hacer, aplicar para distintos tipos de programas, software. Sí, uno puede programar lo que quiera. De hecho, Ujú. una de las características de Python es que es un lenguaje multiparadigma y multiplataforma, lo cual quiere decir que funciona en distintos sistemas operativos como Windows, Mac, Linux, en Android y demás sistemas operativos, y además se puede utilizar para diferentes propósitos, ¿sí? No simplemente es para hacer una web o para hacer un programa de cálculo estructural o para hacer un script sencillo, sino que uno puede crear pequeñas, medianas y grandes cosas utilizando el mismo lenguaje de programación. Bien, y esto en ese sentido es muy sencillo de utilizar. Sí, es conocido porque es sencillo de Ujú. utilizar y ha tenido, en un principio era como muy sencillo, pero no era, se decía que no era tan potente, ¿sí? Entonces mucha gente estaba como media reacia a aprenderlo, a cambiarse de tecnología, pero con el tiempo se fue creciendo y se fue demostrando que la sencillez no le quita ningún tipo de poder y se puede comparar con otros lenguajes para desarrollar la misma tarea con el mismo costo, digamos, de recursos informáticos. Bien, y por ejemplo, ¿para qué se puede aplicar Python? Bueno, yo lo utilizo mucho en mi trabajo para hacer sitios web, ¿sí? Ujú. Yo actualmente trabajo en un proyecto que se llama Read the Docs, que quiere decir leer la documentación básicamente, y es un proyecto que tiene más de 8 millones de usuarios mensuales y así, sin embargo, Python funciona sin ningún problema y no tiene ningún problema de escalabilidad, digamos, con la cantidad de usuarios que tiene. Se está utilizando mucho ahora para hacer análisis de datos como Big Data. eh, Porque se puede adaptar muy bien o puede utilizar otros lenguajes por detrás que son específicos para hacer ese tipo de cálculos, ¿sí? Entonces como que uno saca de los lenguajes más viejos, por ahí decirlo, como Fortran, que no son tan sencillos, ¿sí? Pero uno puede ejecutar un pequeño comando ahí que sea costoso y con Python utiliza ese resultado para utilizar la sintaxis hermosa que tiene Python, digamos, ¿sí? Y así analizar grandes cantidades de datos. Machine Learning es algo que se está utilizando mucho Python también. Y bueno, un montón de áreas más. Bien, después, bueno, a partir de este lenguaje de programación Python, vos creaste Argentina en Python, que es un proyecto del cual me decías que es personal y comunitario. Contanos de qué se trata. Bueno, Argentina en Python nació con la idea de descentralizar el conocimiento, Ujú. ¿sí? Y llevarlo a las pequeñas ciudades que por ahí no tienen una universidad o que no tienen las mismas oportunidades que las grandes ciudades, ¿sí? A mí me pasaba aquí en Paraná que como que yo quería estar en el auge de la tecnología, por decirlo de alguna forma, y tenía que ir o a Córdoba o a Rosario, ¿verdad? O a Buenos Aires para ver de qué estaban hablando los otros, ¿sí? Y volvía con un montón de ideas, con un montón de cosas a mi casa aquí en Paraná y me daba cuenta que era el único que estaba en el tema o la única persona que programaba en Python o los otros estaban sí o sí haciendo cosas de la universidad y muy atado con lo que se dictaba en la universidad en esa época. Y me sentía como muy solo. Entonces me pareció que así debía haber muchas otras personas en toda la Argentina sintiéndose muy solas en su ciudad natal y que yo quiero evitar un poco eso de que las grandes capitales absorben los cerebros, ¿verdad? Y se llevan a las personas que pueden cambiar el lugar en el que nacieron, ¿sí? Pero al final terminan cambiando o mejorando o destruyendo Buenos Aires o Rosario o Córdoba. Entonces yo quería como tratar de unir todas esas almas ahí que nos sentíamos muy solas y ayudar a esas personas a organizar sus propios eventos en sus propias ciudades. Por eso nace esta idea de Argentina en Python, con la cual yo me fui viajando en mi auto personal por toda la Argentina, contactando con esta gente, contactando universidades, llevando Python a las universidades, ayudando a otras personas a organizar sus propios eventos, pero siempre tratando de comunicar eso de que nosotros ya tenemos el conocimiento, lo único que nos faltaba era como un poco la audacia o la personalidad de querer compartirlo, de querer estar ahí adelante, de olvidarse los miedos y conversar de lo que sabíamos, ¿sí? Eh, con esa idea
se empezó a sumar mucha gente, a ayudarme mucha gente, no solo con contactos en las universidades o en los colegios o en lugares, sino con dinero, ¿sí? Entonces yo abrí como una cuenta bancaria en la que me ayudaban las personas con algunas donaciones. Y llegamos, con esa ayuda de la gente, fuimos a Paraguay, a Bolivia, a Perú, a Chile, y terminamos viviendo en Ecuador por 2 años, siempre organizando talleres y cursos gratuitos y abiertos para todo público, ¿sí? Para enseñar Python. Para enseñar Python, ¿sí? Para mí siempre, yo decía, donde haya alguna persona que quiera aprender a programar, yo quiero estar ahí para poder ayudarlo, a guiarlo, cuáles son los recursos que hay que saber. Y siempre traté de decir eso, digamos, no es que yo llevo la bandera del conocimiento y yo le enseño a todo el mundo a programar, sino al contrario, lo que quería decir era motivar a esas personas a que den el primer paso, ¿sí? Con estos pequeños cursos que nosotros hacíamos, la idea era motivarlos para que ellos puedan seguir estudiando en su casa. La programación es una actividad muy de autodidacta, ¿sí? O sea, uno puede estudiar mucho en la universidad, pero después si uno no sigue estudiando por sus propios medios, lo pasan por arriba, digamos, por decirlo de alguna Claro. forma. Y bueno, entonces, como te decía, llegamos a Ecuador, organizamos alrededor de 60 cursos en los últimos 2 años y medio, 3 años, con un tinte de inclusión de género en los últimos años, haciendo taller de programación para mujeres, en el cual la dinámica era la misma, pero se daba prioridad a las chicas que se inscribían, porque hay una problemática a nivel internacional en el mundo de la programación y en otros rubros también, pero que hay mucha falta de programadores femeninos, ¿sí? Ujú. Entonces se está haciendo una campaña mundial para acercar más mujeres a la programación y cambiar un poco y generar más espacios mixtos, ¿sí? Eh, luego, luego de estar en Ecuador, gracias a esos 60 eventos más o menos que habíamos hecho, hay una fundación internacional que se llama la Python Software Foundation que me declara a mí embajador de Python en Latinoamérica, ¿sí? Por todo el trabajo que habíamos venido realizando y nos apoya también económicamente y haciéndonos difusión a nuestro proyecto, invitándonos a otros países a dar charlas y demás. Y gracias a ellos conocimos y tuvimos la oportunidad de ir a Brasil, a España, a República Dominicana y ahora estamos yendo de nuevo a Barcelona y a Japón en septiembre a contar un poco porque este proyecto como que fue una especie de locura al principio porque Claro. era un tipo que viajaba solo en su auto dictando cursos gratuitos de Python. Era como medio una locura, entonces como que se pegó, digamos, de alguna forma en el mundo y lo empezaron a ver con otros ojos y la gente nos invita a nosotros a que contemos esta historia y así también motivar a más personas a compartir el conocimiento. ¿Y te acordás de algún caso particular, de algún proyecto que ustedes hayan inspirado en alguna de estas charlas y luego haya tenido algún resultado interesante? Bueno, a mí no tengo ningún proyecto en mente puntual, pero sí Ujú. lo que más me gusta que suceda en realidad es que la gente se agrupe, ¿sí? A mí me gusta cuando nosotros vamos a una ciudad, por ejemplo, y hacemos el primer evento de Python en esa ciudad, nunca antes había un evento de Python, y luego les gusta a la gente y ellos siguen trabajando en su propia ciudad, en su propia comunidad, dictándose cursos entre ellos mismos, Claro. ¿sí? Y abiertos también a la gente. Entonces, eso es lo que más me gusta, porque por ahí llegar a un lugar y hacer un proyecto con gente que ya sabe programar, digamos, no sé, a mí no me emociona tanto como alguien que no sabía programar, empezó a programar y los 2 o 3 meses está dándole una charla a sus amigos o a su gente de su ciudad, digamos. Eso sí me emociona muchísimo. Y cualquier persona puede sumarse a Argentina en Python. Cualquier persona puede sumarse. Estamos tratando de organizar aquí eventos en la ciudad de Paraná. Yo hice algunos hace 4 años. Pasa que yo hace 4 años empecé el proyecto y dejé Paraná. Pero hace 4 años yo hice un taller aquí de programación en Python. Y ahora estamos tratando de juntar los chicos que están interesados en aprender y en compartir su conocimiento con los chicos de Oro Verde. Ajá. Estoy un poco perdido con los nombres porque llegué hace poco y Claro, no me sí. acuerdo mucho de las cosas de De aquí la de Paraná. facultad Pero la Facultad de Oro Verde, Ajá. que se estudia biotecnología, si no me equivoco, Sí, exacto. y la UNER, que está enfrente, que no me acuerdo qué se estudia ahí. Entonces, hay chicos de esas universidades que están interesados en seguir adelante con esta filosofía de compartir el conocimiento.
Hace 2 semanas nos juntamos aquí a conversar y ver cuál es la situación de Paraná y demás, y quedamos que, bueno, antes de fines de agosto, que es cuando yo me voy, tratar de hacer algo, o al menos, si yo no puedo estar para el evento, compartirle un poco la experiencia que nosotros tenemos y el material sobre todo. Y por último, ¿cómo los pueden contactar por las redes sociales? Nos pueden contactar en @argenpython, se escribe con PYTHON. Eso es en Twitter, o Argentina en Python en Facebook, ¿sí? Y si no, lo que les recomiendo es unirse a la comunidad de Python en Argentina, que es Bien. Python Argentina, tanto en Twitter como en Facebook o en Telegram y demás. Hay varias cosas. Uno pone Python Argentina en Google y le aparece aparecen todo. varias redes, sí. Esas redes son para justamente compartir el conocimiento. Por ahí uno tiene un problema en su casa que quiere resolver mientras está programando, puede preguntar ahí, y hay alrededor de 600 personas en el canal que no es que están esperando a que todo el mundo pregunte, pero en su tiempo libre van contestando las dudas que pueden. Bien, perfecto, Manuel. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la nota.